¿Qué hora es? Las 6 menos algo. ¿Por qué te hace levantarte hasta ahora? Porque no encontramos para aparcar nunca. ¿Eso te enfada? No. Y tenéis suerte de que nos esté hablando, porque por las mañanas ella nunca habla. Pero lo que vamos a hacer es que de paso que vamos a comprar unas malasadas. Está muy calentita, es que es el postre típico de aquí, no lo probamos todavía. Es ultra de noche, pero aquí empieza la marcha ya. La gracia es que ya hay bastante gente por la calle. Pasé las 6 de la mañana, aquí la gente madruga. Los sitios abren temprano de café, como este que tenemos aquí enfrente, 6 de la mañana, que lo cogimos otro día para ver el amanecer, que por cierto os dejo el vídeo por aquí para que lo veáis. Y pagamos por unos cafés $6 por cabeza. Precio americano de todos lados, ahí todo el café no te libras. Y cerca del centro ya llegamos a la famosísima pastelería Leonard's Bakery, que se tardan 10-15 minutos del centro de Honolulu. No olvidemos que son las 6 de la mañana y aquí ya hay gente esperando, gente que ya compró, está ahora a las 5:30 y es una locura, vaya. Y otra de las comidas importantes son las malasadas, es decir, los donuts o berlinas de Leonardo's. Siempre hay mucha cola. Incluso a las 6 de la mañana, que es cuando estamos ahora y hay gente ya, o sea... Así que nada, no hay tanta hora, así que vamos a aprovechar a comprarlas. Y una de las cosas que a mí me extrañaban, digo, bueno, pues tampoco me parece eso, o sea, al final son donuts rellenos. Pero, amigos, es que estoy tocando la caja y quema. ¿Por qué? Porque no es que tengan ahí un montón de donuts y te los van vendiendo. No, es que los están haciendo calientes para tu orden directamente. Entonces, claro, el olor que sale de aquí es... increíble. Impresionante. Está muy calentita y la verdad que tiene un pintón. Yo de la pensé que era textura donuts, pero no, es duro por fuera. una textura rara, sí. Vamos a darle el primer mordisco. Eso Así cae. no entra. Es que la tengo muy cocida. Ah. Bueno, Suena duro cuando muerdes, como morder un croissant por fuera cuando suena ese... es claro. Es raro. Es Sabe como... un poco como a un bollo suizo, pero no. Pero frito. Por fuera está muy Frito, crujiente. sí. Se siente como frito, muy crujiente, que por dentro es blandito. La verdad que está buena, no nos vamos a engañar, está muy rica. Malasada. Sí, es como una textura por dentro de pan dulce. Pan dulce, pero por fuera muy frito. Y rebozado en azúcar, claro. Rebozada en un montón de azúcar y todo. Y de aquí nos vamos a nuestra siguiente parada del día. Y aquí estamos en Pearl Harbor, que es quizás el sitio más famoso, de los sitios más famosos que ver en Hawái, en la grande isla de Oahu. Y entonces vamos a explorar un poco qué es lo que pasó por aquí, el ataque este japonés que hubo a toda la base naval americana, por qué pasó, ver los museos, los submarinos que atacaron, y hay como un montón de cosas que hacer y dicen que está súper interesante la vida. Los tickets de entrada son baratísimos, hay que comprarlos con antelación en internet o venir aquí temprano y te lo dan como para 1 o 2 horas en adelante. Pero si no, se pueden comprar por internet por un precio muy barato. No me acuerdo ahora, pero creo que fueron sobre $5 o por ahí. Bueno, ahí vamos a ver el Pearl Harbor, pero al final no. Cuando compréis entradas, tener cuidado de comprar audioguía más entrada. ¿Por qué? Son cosas Lo importante es la entrada. Creo que se Importante. compra por internet. Imagino la La página cosa que se oficial. ve se llama el Memorial de Arizona y está pasando el río. Para pasar el río necesitas pasar en barco. Esa es la entrada que se compran, unos barcos que te Ajá. pasan. Y que te ves ponen una película. peli, no sé qué. Bueno, nosotros no lo vamos a hacer porque hubo una confusión. Y compramos... Audiotour oficial comentado el monumento US Arizona. Muy bien, Claro, para enterarnos. claro. ¿Lo ha dicho qué? ¿Y las entradas? Las entradas, Ah. puedes hacer cola y comprarlas. Pero hoy no están acabadas. Pero hoy no va a ser el día.
La historia de esta zona es que en 1941 Japón estaba haciendo cositas por el Pacífico para ir cogiendo... Yo tengo mi propia teoría. Para ir recuperando colonias británicas, y Estados Unidos estaba impidiendo esto porque no quería que controlara el Pacífico Japón. Entonces lo que pasaba es que Estados Unidos estaba intentando conquistar esta zona del Pacífico también porque les interesaban a ellos, evidentemente, ya que tenían Hawái. Porque Reino Unido era uno de los que estaba contra el Imperio Nazi, que estarían pues en sus batallas allí en Europa. En sus moviditas europeas. Pues muy bien, porque mira, ya que están allí entretenidos pegándose con gente, vamos a quitarles lo que está aquí más cerca nuestro. Entonces nosotros apoyamos a los nazis, pero en realidad ni apoyaban ni nada. Japón lo que quería era las colonias. Japón quería lo suyo. Entonces, bueno, atacaron Hawái, esta zona, con 300 y pico aviones, hundieron 6 de los portaaviones estadounidenses. Su idea era joderles toda la flota para que luego no pudieran ir hacia las zonas del Pacífico a luchar contra ellos. Entonces, como estrategia militar, decían que estaba muy bien montada, y el ataque decían que estuvo muy bien montado, pero no consiguieron su objetivo, que era destrozar todos los portaaviones que tenían y joderles todo el combustible, que eso habría retrasado mucho la entrada de Estados Unidos al Pacífico para guerrear. Y entonces le salió medio. Cuando bombardearon aquí, pues Estados Unidos dijo, ah, sí, que esos tenemos. Pues espera. Entonces cogió y bombardeó en Japón la ciudad de Hiroshima con 2 bombas nucleares. Bueno, y no sé si lo sabéis, pero es lo que siempre se dice, que el que escribe la historia es el que siempre lleva la razón. Pues aquí en Estados Unidos se cuenta, o es lo que se les dice a los niños en Social Studies, que Estados Unidos fue forzado a la entrada en la Segunda Guerra Mundial por culpa de Japón. Fue quien les dio el motivo para entrar en la Segunda Guerra Mundial. No que ellos quisieran gobernar y coger cosas, no.